Pasamos a presentar la ponencia de apertura de este congreso, que viene a cargo de Alfonso Alcántara. ¿Cómo motivar la conciliación social y profesional? Nuevo paradigma para nuevas necesidades. Alfonso, os presento al ponente Alfonso Alcántara, conferenciante de empresa con rigor y con humor y motivador efectivo de profesionales y equipos, premio extraordinario de psicología y top 10 influencer de empresa de Forbes. Alfonso Alcántara, suerte. Muchas gracias. Dos amigos están en la barra de un bar y uno de ellos pide una tapa de croqueta. Entonces el camarero trae una tapa con una croqueta muy gorda y otra muy pequeñita. Entonces uno de los amigos pues, va y se come la croqueta gorda, ¿no? Le dice al amigo, oye, ¿qué haces? Dice, pues comerme la croqueta. Dice, ¿no te has dado cuenta de que te has comido la croqueta gorda? Dice, sí, ¿tú qué hubieras hecho? Dice, yo comerme la pequeña. Dice, pues ahí la tienes. ¿Qué tendrá que ver esto con la conciliación, verdad? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué pensáis? No voy a hablar en euskera porque no quiero mostrarme arrogante, ¿no? Y he preguntado cómo se escribía conciliación y conciliar el verbo a lo mejor se escribe de otra forma. Pero fíjate, cuando hablamos de definir la conciliación, el Endacari ha dicho 4 o 5 factores relacionados con la salud, con la vida personal, la vida familiar. Si yo te preguntara cuál es la definición de conciliación, tuvieras que elegir, ¿cuál de estas dos sería? ¿Vale? ¿Cuál de estas dos sería? Conciliar es poner de acuerdo o en paz a quienes estaban en desacuerdo o en lucha. Podría ser, ¿no? Podría ser. O podría ser esta otra. Poner de acuerdo a personas entre sí y hacer compatibles cosas opuestas entre sí. A ver, tú que eres la jefa, ¿qué opinas, la 1 o la 2? ¿Por la segunda? Vale, pues resulta que son las dos, ¿no? Pero a mí te ha llevado un premio por participar, importante participar. Ya veremos que conciliar también requiere incentivos, tanto para el que concilia como para el que no concilia. Y eso tiene que ver con las croquetas, ya doy pistas. ¿Qué hacemos con los que no concilian y no están contentos? Tú dirás, pues que se aguanten. Bueno, pero afecta la motivación. Fijaros, ponemos énfasis en el acuerdo y relacionar la conciliación con la paz social, o lo ponemos en hacer compatibles las cosas. No es lo mismo hablar de una conciliación de paz social, ¿no? De paz en la empresa, que hacer compatible, ¿no? Que es más amable. Yo me quedo con la RAE. Vamos a ver cómo hacemos compatibles bueno, pues determinados comportamientos, determinados derechos entre profesionales. Yo me voy a enfocar mucho en el mundo de la empresa, en el mundo de la motivación de equipo. Fijaros, porque cuando hablamos, lo ha dicho también el Endacari, cuando hablamos de conciliación estamos hablando de estilo de vida, ¿no? Esa balance entre work y no work, lo pongo así porque así cabe en la diapositiva, así, work y no work, ¿no? ¿Cómo quieres vivir cada día? ¿Qué quieres poner aquí? Siempre estamos diciendo, vive tus sueños, ¿no? Esa frase de autoayuda, vive tus sueños. Oye, perdona, déjeme tranquilo, que tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué quieres poner? ¿Fue súper productiva? ¿Eh? ¿A que nadie se identifica con esto? Yo quiero que mi vida ponga en el epitafio, fui súper productiva. ¿O quieres poner, estuve en los patios de mayo de Córdoba? Esto mola más, ¿no? Mira, va a comparar. Es decir, me lo pasé muy bien. Mi madre, pues en su última etapa, que estaba mal, pues viajaba por toda Europa. Con los viajes del inserso, con su hermana, ¿no? Viajó más que yo por Europa. Se lo pasaba muy bien, ¿no? Y me decía, no quiero irme sin viajar, sin terminar de viajar a este país que me falta. Tenía un estrés por... ¿Cuál sería el tuyo? Pues eso tiene que ver con el estilo de vida. Es verdad que el balance, el equilibrio es difícil, pero tenemos que partir primero de un objetivo personal, es decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? En plan concreto, en plan cotidiano, ¿no? En plan vive tu sueño.
¿Vale? Entonces la pregunta de tu vida es ¿cuánto trabajo es suficiente? Porque el trabajo nunca termina. Yo siempre digo que cuando tú vas de viaje, ¿cuánto tiempo tardas en hacer la maleta? Tiene una respuesta, a todos nos pasa lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la maleta? ¿Sabéis cuánto? El tiempo que tenga. ¿Sabéis cuánto tiempo tardo en hacer yo una conferencia? Si me pide una conferencia para mañana, tardo hoy. Y si me pide una conferencia como esta, hace 3 semanas, estoy dándole vuelta a las dinámicas esta mañana, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿cuánto trabajo es suficiente? ¿Cómo podemos gestionar ese día a día? Porque la conciliación también tiene que ver con la gestión del tiempo. Hay gente que concilia, pero concilia mal. Hay gente que tiene recursos para conciliar y no lo aplica, bueno, pues como cualquier recurso que es el tiempo, ¿no? Dice, si a veces no quieres volver al trabajo, no es porque no te guste. Porque a veces, también lo he dicho en Lendakari, esto de la culpabilidad. Es que yo no me apetece ir al trabajo. Pasa algo. No me apetece. Es que tienes un trabajo magnífico. Es que tú tienes una jornada de 8 a 3. Eres un privilegiado, eso que te dicen, ¿no? Ya, pero es que también me gusta lo que hago cuando no trabajo. Y generalmente me gusta más. ¿Me apasiona mi trabajo? Pues enhorabuena, pero también me apasiona más. Yo escucho a muchos hombres en el mundo profesional que dicen, lo importante para mí es mi familia. Sí, por eso no le atiendes ni le haces puto caso. No es que no quieran, sino que a veces no hay una definición de los valores, no se gestionan bien, no se gestiona bien la atención, no se pone la atención en lo importante. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud en tu trabajo? Pues puedes tener una actitud implicada, molona, ¿no? Estoy a gusto. Y hay gente que se lo pasa mejor en su trabajo que en su familia. Hay casos. Entre el hombre solamente el 60%. Tú dices que hay más, ¿no? ¿Tú vas a decir que hay más? No me jodas la tiempo, ¿eh? Es que a veces nos autoengañamos. Decimos, es que lo importante es esto, lo importante es lo otro, porque queda bien declararlo, pero tenemos que ser conscientes que mucha gente, su trabajo, para muchos hombres, su trabajo es la fuente de autoestima. Es la fuente de relaciones, se lo pasan muy bien en el trabajo. Entonces, ¿cómo conciliamos? Pues para empezar tenemos que generar intereses personales y familiares pues, nuevos. Diga, ¿cómo puede ser esto? Pues es así, es una cuestión cultural. Mientras los hombres se lo pasen mejor en el trabajo, todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? O en el trabajo estás escaqueador. Tú llegas y dices, yo me quito de en medio que no me pongan muchas tareas. Y ya, bueno, el extremo de la motivación sería hasta luego, Mari Carmen, ¿no? O sea, yo no quiero estar aquí, ¿vale? Entonces, ese equilibrio, hay veces que dices, me dedico más a mi familia porque no me gusta mi trabajo, es como vasos comunicantes, no hay un equilibrio. Quiero estar con mi familia porque no estoy a gusto en el trabajo, estoy a gusto en el trabajo, no quiero estar en mi familia. No hay una cosa intermedia. Bueno, pues eso hay que trabajarlo en la empresa, hay que trabajarlo en los equipos, hay que trabajarlo en las funciones, lo iremos viendo. Como veis, intento trasladar un enfoque de motivación con humor, es muy temprano y participativo. Dice, además, fíjate, si tienes un trabajo que no te gusta, no tienes ninguna enfermedad. La gente dice, me pasa algo, es que no tienes ninguna enfermedad, simplemente tienes un trabajo que no te gusta. Vamos a centrarnos en eso, ¿no? En intereses, en motivaciones. Si no te gusta estar con tu familia, tampoco tienes una enfermedad, eres un mal padre o eres una mala madre, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre eso, porque muchas veces la familia también se convierte en una obligación, igual que el trabajo lo puede ser. Es que me tiene que gustar estar con mi familia. Bueno, pues incluso la empresa puede asesorar a los profesionales para que disfruten, aprendan a disfrutar más de su familia. Necesitamos coaching para que la gente disfrute en su casa. Es que la gente disfruta más en el trabajo. ¿Cómo equilibramos eso? Pues un servicio que se presta de conciliación innovador es asesorar a los profesionales para que disfruten más de la vida personal. Es que no sabemos. Yo no es que no quiera disfrutar de mi hijo, es que yo no sé qué. Todos pensamos en un padre súper educado que lee cuentos maravillosos, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene cultura, habilidad para educar y para disfrutar de su hijo. Entonces, aquí llega la necesidad de conciliación, ¿no? Esta es la vida laboral. Este es tu día a día. Esos 3 dinosaurios, ¿qué serán? Esos velociraptores. Bueno, por supuesto, este eres tú. ¿No? Pues tenemos la empresa, tenemos la familia
Y tenemos el vivir. Hombre, Alfonso, la familia también es vivir. Bueno, depende, depende, ¿no? Vamos a llamarle vida personal individual, ¿no? Esta es la vida diaria. Esta es la vida diaria y ¿cómo la convertimos en algo más llevadero, más amable? Pues el efecto positivo de la conciliación sería este. O sea, que tú llegas a tu empresa y dices, tengo ganas de, ¿sabes? Llega a tu familia y no dices que hay de comer, dices, ¡vamos! ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde está mi pareja? ¿No? Yo siempre hago una pregunta que cuando tú llegas a casa, lo primero que dices es ¿qué hay de...? ¿Cómo te llamas? Nerea. Nerea, ¿qué es lo primero que dices tú o te dicen cuando llegan? No te preocupes que solo se está grabando, no pasa nada. Claro, nos vemos reflejados como si fuera la vida diaria, ¿no? Y a mí me gusta siempre tratar estos temas con humor porque muchas veces nos enfrentamos a una crisis, a un modelo que no funciona. Pero tenemos que verlo en los detalles. ¿Cómo llegas tú a tu casa? ¿Qué dices nada más de entrar? ¿Qué dices a los hijos? Pues todo eso tiene que ver con disfrutar. Yo con mis sobrinos que tienen, que cuando eran más jóvenes, 14 y 16 años, adolescentes, o sea, con tus sobrinos, cuando yo los invito a casa, yo preparo eso como si fuera un evento internacional. Porque que si no, no quieren venir. Tienes que ser un buen padre, un buen tío, un buen no sé qué. Ya, pero es que para eso tienes que preparar. Si tú en tu trabajo preparas tu trabajo y preparas tus relaciones y tus proyectos, ¿por qué en tu vida personal no lo preparas? La gente está pendiente, sobre todo, ya digo, los hombres, dicen, no pasa nada, lo compenso con un viaje en Venecia agosto. ¡Qué cabrón! ¡Qué fácil! No, lo que tienes que hacer es levantarte media hora antes, hacer desayuno y decir, toma mi vida. Día a día, ¿no? La conciliación es una cosa diaria, ¿no? Y eso que se llama flexiwork, que se pone de moda, las palabras, ¿qué es el flexiwork? Pues fíjate, es la flexibilidad laboral para adaptarse a necesidades, objetivos y motivaciones. Pero claro, ahí hay mucha palabra, ¿eh? Hay que adaptarse a necesidades, objetivos y motivaciones. ¿Y cómo conocemos todo eso? Porque muchas veces la gente ni lo sabe. O sea, la gente, ya digo, la gente le dice que es lo más importante en tu vida, que dice, mi familia. Pero luego miras la agenda y la familia no aparece por ningún lado. Si en la agenda no aparece la pareja, los hijos, ahí no hay vida familiar en tu existencia, ¿no? Pues ¿qué tenemos de FlexiWork? Tenemos 5 elementos de flexibilidad, que son la flexibilidad horaria, la más conocida tal vez, eso de que puedas llegar, sobre todo en la administración pública, eso que puedas llegar un poquito antes, un poquito después, ¿verdad? Y eso sí que estamos todos ahí como dedicados, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda este mes? ¿Sabéis por qué? Porque cuando medimos cosas se convierten en motivadores. Cuando explicitamos incentivos se convierten en más incentivadores. Entonces la gente dice, este mes me queda 7 horas 30 minutos. Así que puedo salir antes, puedo salir después. Muchas veces funcionamos así, ¿no? Luego tenemos la flexibilidad semanal. Fíjate que yo que tengo mucha presencia en redes sociales, en LinkedIn o en Twitter, ¿cuál es mi publicación en LinkedIn con más éxito en el último año? Que yo la verdad es que no miro mucho, yo sé que hay algunas publicaciones que tienen éxito, pero no me esperaba que esta la tuviera. A lo mejor 100.000 visualizaciones, no lo sé, muchas, ¿no? La que tiene más, pues esta. Los trabajadores de Telefónica, eso lo publiqué en LinkedIn, los trabajadores de Telefónica rechazan unánimemente la semana laboral de 4 días. El titular parece que dice que los trabajadores están gilipollas. Tú ves el titular, pero luego lees en la entradilla debajo, dice la propuesta de reducir los días laborables, pero con descuento de sueldo, Handenar. Yo no soy tonto. Claro, entonces digo, ¿esto es flexibilidad laboral? A ver, sí, es flexibilidad laboral, pero lo que no es semana laboral de 4 días. Y empezamos pervirtiendo los términos. Fíjate que yo no soy especialista en conciliación, pero yo veo este artículo y digo, no, están tomando el pelo. Porque cuando una gran empresa hace eso, cualquier gran empresa, he puesto este ejemplo, podría haber tachado, no pasa nada, pervierte el modelo. Porque la palabra conciliación mola mucho. La flexibilidad mola mucho, pero hay que aplicarla de forma coherente, ¿no?
Por tanto, la moraleja, bueno, es que mi madre, yo cuando me caía de pequeño, pues mi madre me decía, niño, ¿cuál es la moraleja que has sacado, no? ¿Qué has aprendido? Y desde entonces, pues yo en vez de conclusión le digo moraleja, ¿no? Si reduces el salario, no lo llames semana laboral de 4 días. ¿Sabéis cómo se llama eso? Se llama, hablo experto en derecho laboral, se llama contrato a tiempo parcial de 32 horas semanales. Ya existía, no le llames flexibilidad, pero no es semana de 4 días, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿A que sí? Es que a veces, ya digo, hay mucha terminología, todo el mundo utiliza muchos conceptos y llega un momento y dice, pero ¿qué me están vendiendo, no? Otro elemento de flexibilidad es el lugar del trabajo, por supuesto, ¿no? Que es un tema que voy a dedicarle un poquito más de cariño porque el teletrabajo es como una medida de conciliación estrella, ¿no? Pero ¿realmente todo el mundo está tan motivado para teletrabajar? ¿Y todo el mundo cuando teletrabaja concilia? Porque yo veo muchas videoconferencias con los niños encima del ordenador, ¿sabes? Entonces yo no sé si eso mejora las relaciones padre e hijos, ¿no? Fijaros, ¿qué se considera teletrabajar? Esa es la primera pregunta, ¿no? Aquí voy a hacer, es que yo he venido en plan didáctico, psicólogo de la motivación, hay que trabajar. Fíjate, vamos a hacer un ¿quién quiere ser millonario? Pero le he llamado ¿quién quiere ser? A ver, el mando no va tan bien. ¿Quién quiere ser conciliar? Con eso el sexismo, digo, pues voy a encontrar palabras, el inglés está muy bien, ¿vale? Los anglicismos no molan, pero el inglés no es sexista, ¿no? ¿Quién quiere ser conciliar? A ver, dice, para la ley 10-20-21, el trabajo a distancia, ¿cómo somos en las administraciones? El trabajo a distancia, qué antiguo. El trabajo a distancia. Parece que estás trabajando con el equipo dando voces. ¿Sabes? Bueno, el trabajo a distancia podía ser virtual, teletrabajo, ¿sabes? Fuera de la oficina. Es aquel que se preste durante un mínimo de... O sea, ¿qué se considera trabajo o teletrabajo según la normativa? ¿Un día por semana? ¿Un día y medio por semana? ¿2 días por semana? ¿O 3 días por semana? Estáis todos acojonados ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Persona muy atractiva, chaqueta verde. Maite. ¿Cuál eliges tú? Puedes pedir el comodín del 50%. ¿La pista? El comodín del 50%, ¿lo quieres? Vamos allá. Y puedes pedir el comodín del público. Un día y medio por semana. ¿Un día y medio por semana? Entonces marcamos la B. Voy a arriesgar. Te vas a arriesgar. Vamos a ver. Sí, señor, un aplauso para ella. Señor, muy bien. Dirá, Alfonso, pero esto lo sabemos todos. No, porque muchas veces los conceptos... Otra cosa es que esto, pues bueno, pues tengamos que ser más flexibles, que el teletrabajo no sea lo que diga una ley, ¿no? Pero sí que es bueno que tengamos esa información, ¿no? Porque el teletrabaja si lo haces un día y medio a la semana. Si te quedas en tu casa un día trabajando porque no puedes venir, no le podemos llamar a todo teletrabajo. Entonces, teletrabajo, entre comillas, ya había antes. Oye, yo me voy a quedar en casa sacando adelante los PowerPoint, ¿no? Bien, ¿no? Pero el teletrabajo es un modelo de trabajo, no es una excepción puntual en un día determinado, ¿no? ¿Vale? Es el 30% de la jornada, como mínimo. Como mínimo. Más cosas, la flexibilidad funcional, que es muy interesante. Además, no sé si está aquí Araceli. ¿Está Araceli por aquí? Araceli, pues muchas gracias por la información que me dio, que me ha inspirado para la ponencia, me has dado trabajo, cabrona, quiero decir, porque me ha dado mucho contenido valioso. Y claro, me hacía pensar lo que me mandaba Araceli y decía, funcional significa que no todo el mundo tiene el mismo perfil de trabajo, sector, y no todo el mundo tiene la misma flexibilidad a la hora de moverse de una industria, de una oficina, etcétera, ¿no? No todo el mundo tiene la misma habilidad, las mismas competencias para trabajar en casa, etcétera. Bueno, pues a la flexibilidad funcional. Y por último, la salarial, que hablaremos de eso y relacionado también con la conciliación. Una pregunta que voy a hacer. ¿Pensáis que los que no concilian deberían tener incentivos o compensación? Los que no concilian. ¿No? Entonces, si mi compañero del mismo equipo concilia, se va un año y yo no concilio y me quedo ahí y no contrata a nadie más, ¿cómo me siento?
Es que la empresa tiene que cubrirlo, ya, pero no lo cubre. ¿Acordáis de la corresponsabilidad que se llama eso? A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el Lehendakari. Compañeros y compañeras son también agentes, ha dicho. Agentes, ¿no? ¿O lo has dicho tú? Bueno, lo ha dicho el Lehendakari, seguro que tiene mucho peso estratégico. ¿Los compañeros que no concilian deberían tener compensación? Vamos a poner las cartas encima de la mesa, de la realidad diaria. Vamos a verlo, ¿no? La desconexión forma parte de esa flexibilidad, ¿no? No desconectar tiene delito. Fíjate, esta serie que transcurre en Tasmania, en Australia, he empezado a ver, se llama Deadlock. Bueno, esa es la comisaria Dulcie Collins y Abby Masuda, la agente ayudante, ¿no? De origen japonés. Bueno, pues tiene un caso de asesinato. Me gustan mucho los casos de asesinatos porque terminan, descubren a un culpable, pasa algo, ¿no? Claro, le dice, oye, ¿por qué no me habéis llamado, no? Pues ha llegado tarde a la escena del crimen. Le dice la agente, dice, comisaria, es que nos dijo que usted no trabajaba de 19 a 8. Y le dice ella, la comisaria, dice, pero hombre, un asesinato es una excepción para la conciliación. ¿Qué excepciones hay? Yo siempre estoy en el borde, ¿verdad?, del peligro. O sea, si yo te mando un correo a las 12 de la noche, se le mandé anoche a Isabel, llegué muy tarde, Isabel de Fideliza, que me han tratado muy bien, Fideliza SL, que organiza, y yo le mandé un correo a las 12 de la noche, perdona, ¿qué tal? Y no lo ha visto hasta por la mañana, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de no enviar el WhatsApp o ella es responsable de gestionar sus notificaciones? ¿Eso qué es? ¿Cultura? ¿Competencias? ¿Qué es, no? Fíjate, la moraleja es que desconectar no es una obligación. Es que estoy desconectado, estoy cumpliendo la normativa. Niños, no me molestéis que estoy en el despacho. A ver, el modelo es que si estoy en el despacho que estoy trabajando, bueno, pero ¿cuáles son las excepciones? Tenemos que tenerlas claras, ¿no? Desconectar es un derecho. Porque muchas veces cuando uno dice que no quiero que me llaméis, no quiero participar, hombre, la empresa es un organismo vivo, es verdad que las empresas tienen unas obligaciones que cumplir, pero también la empresa requiere a veces el apoyo. ¿Y eso cómo se gestiona eso, ese equilibrio, ¿no? Entre que, oye, pues tenemos una urgencia, ¿cómo te contacto? No, es que ya sabéis que esta semana estoy ilocalizable. Entonces dice, pues tu sueldo al final de mes va a estar ilocalizable. No, porque no pueden hacerlo. Pero se generan malos rollos. ¿Cómo gestionamos eso, no? Ya sabéis que yo vengo a poner un poco la parte más de la empresa y del día a día de los equipos, ¿no? Conciliar, pues no es una obligación, es un derecho. Es un derecho, ¿no? 3 beneficios de la conciliación. 1, va un poco lento la conexión con el cerebro central. Para las personas, o sea, la primera ventaja es más tiempo. A mí cuando dicen la conciliación, ¿qué ventajas tiene? Yo lo resumiría en 1, más tiempo, si lo quieres. Otra cosa es qué haces con él, lo que decíamos, ¿no? Estoy conciliando, pero estoy conciliando mal. Más tiempo. ¿Para qué? Para lo que quieren hacer. Ahí entran muchos factores, para hacer deporte, para tener una vida personal más plena, para irme de viaje, para lo que sea, ¿no? Para cuidar a mi hijo, etcétera. ¿Ahorra tiempo el teletrabajo? ¿Qué pensáis? Este es el primer estudio que se ha hecho en 2020, es muy reciente, en 2023, creo que han sido 27 países. ¿Qué pensáis? ¿Ahorra o no ahorra? ¿Sí? ¿Estáis? ¿No? Estáis ya diciendo, este tiene truco aquí, ¿eh? Sí, claro que ahorra. Nada más que por el transporte ahorra tiempo. Otra cosa dirás tú, hay que valorar también la productividad en casa y tal. Se ha valorado también. La cuestión es cuántos minutos al día. Pues fijaros, la media en estos 27 países, la mayoría de la Unión Europea, de Europa, son 72 minutos al día. Que tú dices, 72 minutos al día. Entonces, ¿cómo es que la conciliación y el teletrabajo no es algo obligatorio casi, no? Exceptuando, ya sabéis, profesiones donde las funciones te permiten teletrabajar fácilmente. Y en España, más o menos. Ahorramos más o menos con el teletrabajo. Como siempre, España, ¿verdad? Se está grabando, ¿no? España. 63 minutos al día. No tengo el dato del País Vasco o de Euskadi porque no va por países, ¿no? 63 minutos al día.
O sea, menos. Tú dirás, ¿por qué menos? Bueno, pues interesante reflexionar por qué menos. Y seguramente tendrá que ver con la eficacia con la que teletrabajamos en casa. Los recursos que tenemos, la vivienda si está preparada, no es porque trabajemos menos porque nos escaqueamos y no está el jefe, sino a lo mejor tenemos menos recursos, ¿no? ¿Es sexy la conciliación? Fíjate, estamos hablando del beneficio 1. El beneficio 1 era tener más tiempo. ¿Tener más tiempo para qué? Para trabajar ahí. ¿Vale? Tener más tiempo para las relaciones personales, por ejemplo. ¿Pensáis que es sexy la conciliación? Fijaros, este estudio, curiosamente, que lo tenía guardado y muchas veces no sabes, con la información no sabes cómo aplicarla, ¿no? Este estudio dice que las mujeres que perciben sus relaciones como iguales tienen más deseo sexual. También puede haber otra interpretación, pero no la voy a... Es decir, simplemente si otra persona está haciendo las tareas, también están más relajadas. ¿Vale? Pues ese es el dato. Claro, ¿la moraleja cuál sería? Pues la moraleja es, ¿quieres más sexo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Concilia, pero concilia suena como abstracto. No, ¿quieres más sexo? Trabaja, coño. Haz la parte de las tareas, y además no del hogar, sino de las tareas familiares, no las del hogar, porque parece que las del hogar excluyen a las personas. Que además que la conclusión de este estudio no me gusta porque eran las tareas del hogar. Es que las tareas del hogar no son lo que da más trabajo. Es en un momento dado, un pim pam pum, ¿verdad? Se concentra uno, se enfoca con la máquina esa rodando. 2, segunda ventaja. Bueno, como veis, estoy dando un repaso así como motivador para que luego vosotros podéis reflexionéis con calidad ya, ¿no? 2, empresa. Pues para la empresa, ¿qué ventajas tiene? Atraer. La gente quiere conciliar. Entonces, las empresas quieren... Por ejemplo, yo que he sido director de recursos humanos de una empresa de tecnología multinacional, 1.500 trabajadores en Asia, América. Los trabajadores tecnológicos no aceptan otra cosa que no sea el teletrabajo. Por defecto, no es que digamos le hacemos un favor, no, es que ellos son los que seleccionan, los trabajadores tecnológicos son los que seleccionan a las empresas, pueden elegir. Por tanto, las empresas, para atraer, motivar, crear buen ambiente de trabajo, le llaman ambientar y rentabilizar, pues tienen que ofrecer la conciliación como un motivador, es un motivador más. ¿Vale? Fijaros, esto es lo que ocurre muchas veces entre la empresa y las personas, ¿no? Habéis visto que hay un Twitter que os gustará, una cuenta de Twitter que se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Y estos son todos hombres. Que la cultura de empresa todavía es muy masculina, ¿no? Y hacemos cosas muy raras. Entonces, esta es la anticonciliación. Pero conciliar es motivar. Conciliar es motivar, por ejemplo, fíjate, en la empresa, cuando ha habido un boom por motivar el teletrabajo, claro, para que la gente no se vaya de la empresa en la pandemia, ¿no? Entonces la gente, los directivos y las directivas, ¿qué hacían? Motivar, vamos, vamos. Pero luego quieren que vuelva a la oficina. Hemos pasado de vamos todos a teletrabajar, ¿no? Y de repente hemos pasado luego a no, volver a la oficina, ¿no? Yo ahora estoy con una empresa argentina en el sector del petróleo y el gas, lo voy a quitar porque si no, no vamos a... Yo estoy colaborando con una empresa de Argentina que tenía un modelo de teletrabajo 2-3, o sea, 2 en oficina, 3 días en su casa o fuera de la oficina. Y resulta que me llaman, porque ya trabajé con ellos con una conferencia, y me llaman porque quieren que trabaje, que los empleados pasen de 2 a 3 a 3 a 2. Handenal. Le cobra una pasta. Porque eso es muy difícil, hay que analizar qué pasa ahí, ¿no? Pero pasar de un sistema de modelo más flexible a otro más inflexible, complicado, ¿no? Pero bueno, es un reto, porque lo primero que vamos a hacer es la lista de incentivos y de motivadores que están relacionados con la presencia y que están relacionados con el teletrabajo. Por ejemplo, una cosa interesante que es bastante innovadora, hay una empresa, debe haber más, que asesora a empresas para montar guarderías. Muy flexibles, con mucha calidad. Entonces, claro, quiero decir, a lo mejor a mí, lo decíamos, a mí conciliar teletrabajando o teletrabajar no me ayuda a conciliar porque tengo mi hijo. Puedo trabajar
en la oficina, es más, querría trabajar en la oficina si hay guardería. Que tenemos que ser innovadores y creativos a la hora de hablar de conciliar y ver para cada perfil y para cada profesional qué ventajas da conciliar y qué tipo de ventajas concretas. Yo no quiero trabajar en casa, habéis escuchado eso, ¿no? Yo en casa no me apetece, quiero tener un horario y en casa no lo puedo tener. O sea que no adoremos el teletrabajo como el santo grial, ¿no? Bueno, un poquito más de esto, a ver. Sí. Entonces, ¿conciliar qué es? Conciliar es motivar, ¿no? La ventaja para las empresas es que conciliar es un motivador. Además, esto también me lo hizo Araceli, pues me hizo pensar en ello, que conciliar es un motivador intergeneracional. Es un motivador intersectores, ocupaciones, cualificaciones. A todo el mundo le gusta conciliar. Otra cosa es qué tipo de conciliación. Y la conciliación, por tanto, como es un motivador, se convierte en un atractor y fidelizador de talento. Pues que, por definición, no hace falta ser psicólogo ni especialista en motivación, ¿no? ¿Vale? Y conciliar es ahorrar. Fijaros que este informe, que es de 2022, Mental Health at Work, ¿no? Pues dice, de la Organización Mundial de la Salud y del Trabajo, se pierden 12.000 millones, que lo he calculado, 12.000 millones, lo he puesto mal, ¿no? Pues 12.000 millones de jornadas, ¿no? Se pierden por depresión y ansiedad. Tú dirás, pero Alfonso, no, la depresión y la ansiedad o cualquier problema psicológico no depende solo de conciliar o no conciliar. Ya, pero está relacionado, ¿no? Está relacionado. De hecho, la conciliación, fijaros, antes os decía que hay que ser creativo a la hora de fomentar la conciliación, es que también hay asesoramiento para que la gente trabaje mejor en casa, sea más feliz. Tú dirás, esto es así. La gente no sabe cómo disfrutar. Pues le estamos dando recursos y derechos que no sabe cómo aprovechar. Yo tengo el derecho para irme a mi casa, pero no tengo ganas. ¿Vale? Entonces yo tengo el derecho a tener una mejor salud, a estar menos deprimido, menos ansioso, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, las guarderías en las empresas, el asesoramiento para una mejor vida profesional, pues se convierten en servicios para la conciliación, pero caros. Todo lo bueno es caro, ¿eh? Todo lo bueno es caro. Que no nos conformemos con aplicar normativas. Venga, a tu casa, ya tenéis conciliación, ¿no? Teletrabajo, no. Eso a la empresa le cuesta relativamente poco, ¿no? ¿Conciliar también qué es? Bueno, pues yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta que los profesionales que concilian más y mejor, no más de tiempo, sino mejor, que se lo pasan mejor en su casa, que están más sanos, hacen más running o deporte, ¿no? Pues son mejores trabajadores. Hemos pasado de un modelo en que parecía que los que se quedaban en casa se escaqueaban a esa gente sabe disfrutar de su vida y, por tanto, cuando tiene que trabajar, trabaja mejor y se enfoca mejor. ¿Vale? Y el último, pues bueno, más genérico, ¿no? La igualdad de oportunidades pues trae paz social. Pero ese es más genérico y no he encontrado ejemplos. Seguro que luego vosotros pues podéis incluso mostrar o hablar de algún estudio más amplio, ¿no? Ahí tenéis los tres: personas, empresa y sociedad. ¿A qué queda bonito? Triconciliación, eso es mío. Copyright, ¿no? Vale, Alfonso, muy bien, estamos de acuerdo contigo, ya, pero pues entonces, ¿por qué hay tanta resistencia a la conciliación? ¿Vale? Bueno, pues eso lo dejo a vosotros, ¿vale? Atenta al Congreso, que ya lo contarán después. Hombre, no sé, yo no puedo aquí solucionarlo todo, eso es imposible, ¿no? ¿Vale? Pero sí es verdad que se pueden y se deben hacer muchas cosas y algunas no se hacen porque son caras y otras no se hacen por cultura, pero bueno. Vamos a avanzar un poco. Hablando de cultura, pues vamos a hablar de cuánta gente teletrabajaba en España antes de la pandemia. Porque tenemos también, como psicólogo experimentado, me gusta saber la línea base, ¿no? ¿Cuánta gente había antes? ¿Cuánta gente trabaja ahora? ¿Qué ha pasado? ¿No? Están volviendo. ¿Acordáis, chaval? Ya no lo vais a olvidar nunca, pues hay gente que está volviendo. ¿Es bueno, es más efectivo cuando se trabaja en presencia? Es otro debate que no he traído aquí, pero es verdad que también hay que reflexionarlo. Depende por perfiles, depende de empresa, etc. Fijaros. Noto nerviosismo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Arancha. ¿Qué parte de población adulta nunca teletrabajó en España antes de la pandemia? Un 46, un 62%, un 74%, un 93%. ¿Puedes pedir el comodín del 50%? Tú no debatas con el presentador. ¿Pedimos el 50%? Pídelo, porque si no la dinámica... Venga, la pedimos. Pero que te oigan a ti, que parezca...
El 50%. Sí, sí. Buena elección, buena elección. Ahí tenemos. Puedes pedir también como el público, como tú veas. El público, venga, el público. ¿Qué parte de población adulta nunca teletrabajó en España antes de la pandemia? ¿Quién dice la A? 46%. Que levante la mano. ¿Quién dice la A? 1, 2. Pues entonces los demás, bueno, pero así hace ejercicio. ¿Quién dice la C? Ahí está, 74%. Bueno, llega tu momento. Marcamos la C. Marcamos la C. Sí, señor, un aplauso para ella, señor. ¿Veis lo negro? Cuanto más negro, peor. Claro, tú dirás, estamos en un país de turismo, estamos en un país muy presencial en los empleos, vale, lo que queramos, pero siempre estamos ahí, ¿eh? Siempre estamos ahí, ¿qué pasa, no? Seguro en el País Vasco, en Euskadi, pues siempre un nivel más alto de desarrollo que la media, pues seguramente a lo mejor se parecería más a Francia, no lo sabemos, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la moraleja? Pues que España era el país menos preparado para teletrabajar y, sin embargo, donde más creció el teletrabajo. Es que dice, sujétame el cubata, ¿no? No teletrabajo, pero me voy a poner con ello. Me voy a poner con ello. Claro, y eso nos lleva a la motivación para conciliar, porque resulta que nos han obligado, la situación nos ha obligado un poco a todos. ¿Cómo es la motivación? La pregunta que os hago, si puedes teletrabajar, ¿quieres? ¿La gente que puede teletrabajar elige teletrabajar? Joder, Alfonso, qué pregunta hace tan temprano, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Por definición? Bueno, lo importante es que veamos la variable querer y la variable poder. Vamos a verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en teleeducación, o sea, hablando pues, de un gran colectivo que son el profesorado, dice, ¿cuántos profesionales de la educación pueden teletrabajar en España en teoría? Aquí no voy a hacer quien quiere ser un conciliar, ¿eh? Sería el 60%. ¿Mucho te parece? De hecho, lo han hecho. Otra cosa es que lo hagan bien, ¿no? Pero en la pandemia lo han hecho, ¿no? Los profesores se han adaptado muy rápido, se han adaptado muy rápido, no necesariamente muy bien, ¿no? Ahora la pregunta es, vale, pero de esos, ¿cuántos profesionales de la educación teletrabajan realmente? Cuando pueden, ¿eh? ¿Cuánto subimos? ¿Bajamos? 0, joder, macho. 0, ¿no? 21%. Bueno, esta presentación la vais a tener con las referencias y los informes y con dedicatoria a Araceli. Gracias, Araceli. Como los tenistas, yo a la cámara firmo. Araceli, gracias. ¿Vale? Entonces, claro, teletrabajador es motivador para todas. Cuando digo todas, significa para todas las personas trabajadoras. ¿Es motivador para todas? Pues no. ¿Teletrabajar es conciliar por sí solo? Pues no. Pues eso es lo que pasa, que muchas veces hemos confundido un recurso más, que es el teletrabajo, lo hemos hecho como el gran conjunto, la gran medida, ¿no?, que va a ayudarnos a conciliar. Bueno, pues no, pues no. Moraleja de mi madre. Pues dice, mira, querer teletrabajar y querer conciliar depende de la cultura. Hay gente que puede, pero que no le sale, no tiene ganas de estar en su casa trabajando. Tú dirás, ¿cómo es posible? Pues no tiene ganas, no le sale. Pero es que en parte también tenemos que contar con apoyos, con beneficios, con recursos motivadores para estar en casa. Para estar en casa. Si quieres, vamos a cambiar la pregunta. Si quieres teletrabajar, ¿puedes? Hay gente que quiere. No siempre, ¿verdad? Estamos aislando variables. Estoy aquí haciendo un modelo experimental, ¿no? Fijaros. A ver, tú que sonríes mucho, me estás motivando mucho. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, fue 2 veces menos probable que aquellos con ingresos familiares más bajos pudieran trabajar desde casa. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? ¿Dices tú? No te lo esperaba, ¿verdad? No te preocupes que no eran 2 veces, eran 6 veces. Eran más. Un aplauso para ella, que le ha hecho sufrir, sí, señor. O sea, una diferencia, como siempre, hay 2 velocidades.
La administración pública está encabezando el tren, ¿no?, de la conciliación, y hay muchas razones por las que gran parte de la población ocupada se mantiene detrás, ¿no? El teletrabajo no es para pobres, podríamos decir. Requiere empleos, competencias, recursos y vivienda en las que se viva, trabaje y concilie bien. Tú habéis visto, no sé si habéis hecho videoconferencias, obviamente, y hay algunos compañeros que están como en el trastero, ¿verdad? Que la cámara además la tienen arriba, se ve la escoba detrás y dice, ahí ha habido un asesinato o algo. Hay un psicópata ya escondido, ¿no? Es un asesino en serie, asesina en serie. ¿Y sabéis qué pasa? Que teletrabajar en esas condiciones es poco motivador para el que teletrabaja. Yo, por ejemplo, tengo 3 pantallas. Y dices, ¿por qué tienes tú 3 pantallas? Y digo, para sentirme poderoso. Aquí estoy viendo la cara de uno, la cara de otro, ¿sabes? La verdad es que yo lo utilizo porque al trabajar con muchas diapositivas es bueno tener, ¿no? Pero si no también, porque si estás trabajando necesitas sentirte profesional y para eso necesitas un espacio que sea motivador. Y ni decirte por la pinta que tienes para los demás. Que no se te ve, está en penumbra, ¿no? Estás llamando a la FBI ya mismo, ¿no? Al FBI para que venga. ¿Cuál es la moraleja? Pues la moraleja es que no concilia quien quiere, sino quien puede. Y yo creo que a eso hay que dedicarle... La ley de Pareto, ¿sabéis que el 20% de los problemas o de los factores generan el 80% de los problemas? Bueno, pues en conciliación, la falta de recursos, la pobreza, la precariedad, pues tiene que ver mucho con la mala conciliación. Antes el Lehendakari ha dicho un dato de 1 de cada 4 no concilia o no puede conciliar, creo que ha dicho, ¿no? Pues seguramente que ese uno, posiblemente estamos hablando, si lo cruzas con la renta, ahí sale un resultado muy significativo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere gominolas? ¿Se las quiere ganar? ¿No tenéis envidia de que no haya preguntado? ¿Queréis que concilie el gominoleo? Y este último tema, bueno, o penúltimo, tiene que ver con la justicia, que lo decía antes, y la igualdad, porque es verdad que en los equipos el tema de la conciliación, como va por funciones, como bien me decía Araceli, va por funciones, pues resulta que los que están en industria y dentro de la misma empresa o por departamentos, por equipos, es complicado que concilien. Hay cada vez más solteros que miran con odio, ¿no? Es como cuando vas en avión, dicen, me han tocado a mí todos los niños, yo a los niños me encantan, pero me ha tocado todos. ¿No? Que vine allá de Fuerteventura, entonces una azafata, pues, o asistente de vuelo, una persona que trabaja en el avión, pues le dijo, había 2 niños delante mío y los niños maravillosos. O sea, yo, vamos. Y entonces la azafata dice, esto no suele pasar nunca. Pero lo dijo con relajación, ¿no? Esto no suele pasar. Justicia e igualdad, vamos a verlo. ¿Acordáis de las 2 croquetas? Pues la croqueta gorda es como el que concilia y el otro como que no concilia, ¿no? Fijaros, otro día en la oficina, vamos a verlo. Aquí tenemos un experimento real, también está ahí, en el que vamos a ver que el mono de la izquierda pues hace la misma tarea, que es entregar una piedra, y el mono de la derecha también entrega una piedra cuando se la dan, pero los dos reciben recompensas diferentes. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Ven? Le da cucumber, le da pepino, y al otro le da uva. Y el primero lo ha visto. ¿Vale? Ahí lo da. Lo ha visto. Hace la tarea, le da pepino. ¡Qué tensión! ¿Qué hará este profesional al recibir pepino en lugar de uva? No hace falta ser científico, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pero no solo tira la uva, no solo tira el pepino, sino que quiere destrozar la empresa. Y vuelve a darle uva al compañero. A pesar de eso, hace la tarea, la vuelve a hacer, dice, bueno, voy a intentarlo una vez más, y le vuelve a dar pepino. Me cago en todo lo que... Precisamente lo que pasa es que no me da tiempo a poner más contenido, pero hace 2 días vi un estudio en el que las ratas sienten envidia. Las ratas, cuando ven a congéneres
que disfrutan más de la vida, que tienen más comida, tal y cual, pues sienten envidia. Definida operativamente por los científicos, ¿no? Es así. Tú ves una persona que está mejor que tú, se llama supervivencia. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero genera, y yo lo que trabajo sobre todo es los conflictos que hay en los equipos. Los conflictos que hay en los equipos surgen por todo, es como la relación de pareja, te enfadas por todo. Tienes un catálogo enorme, ¿no?, de cosas que te pueden enfadar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues que la injusticia crea mal clima profesional para la colaboración y la motivación. Tú dirás, pero la injusticia no es injusto lo de la conciliación. ¿Para quién? La injusticia, ¿quién lo valora, no? ¿Y si el mono de la derecha ha trabajado mejor? ¿Tú vas a pensar que has trabajado peor que tu compañero? ¿En serio? Si conocéis a alguien, por favor, que me mande un correo, ¿eh? Eso es como los dos amigos que se encuentran, dice, oye, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Dice, la mitad. A que todo el mundo piensa que esta es la mitad buena. Yo trabajo, pero la mitad de mi empresa no trabaja, ¿no? Vamos a hablar un poco más de justicia e igualdad, que es un término también que cuando hablamos de igualdad pues tenemos que aterrizarla en contextos muy concretos. Es como las normativas, hay que ver cómo lo hacemos aquí en esta empresa con estos perfiles. En la administración pública todo va rodado, es como que se aplican las normativas sin chistar, ¿no? Se aplica. Pero ¿la igualdad puede ser injusta? Pues ahí tenéis, no concilia y concilia. El punto de vista, ¿vale? El que va en avión y tiene 14 niños rodeándole, le monta una guardería y no tiene niños, ¿qué pasa? Pues aguanta, dice, ¿no? Bueno, pero entonces surgen compañías o hoteles que dicen, ¿cómo se llama? Vacaciones sin niños. Los niños magníficos, pero claro, si tú quieres silencio, quieres... ¿Cómo lo hacemos? Y esta es la realidad del día a día, es cómo aplicamos las medidas para que no se generen nuevos problemas. Esta es la clave, ¿no? Entonces, fijaros en este estudio también, las personas prefieren una desigualdad justa antes que una igualdad injusta. Todo entre comillas, ¿veis que estoy siendo ahí escrupuloso? ¿Puede haber una igualdad injusta? Si viera la conversación que me traía el taxista desde el aeropuerto de Bilbao hasta Vitoria sobre lo injusto que son las ayudas y 5 millas... Claro, yo no estoy hablando de ética ni estoy hablando de cómo afecta eso a los equipos, a las personas, a la conciliación, porque evidentemente la resistencia a la conciliación y a cualquier medida de igualdad vienen de los compañeros, de las compañeras, de otros colectivos pues, no favorecidos. ¿Cómo se previene la percepción de conciliación injusta en las empresas? Que he venido a arriesgarme para que no venga yo a traer estos los problemas, ¿no? ¿Cómo se previene? Insisto, conciliación injusta, entre comillas, porque eso es muy difícil de valorar, pero sí que podemos prevenir el efecto que tiene negativo que conciliemos, ¿no? Uno, bueno, yo lo he llamado conciliación justa, intergrupos e intragrupos, porque no es lo mismo intergrupo, es decir, en la propia empresa que dentro del grupo. Si somos 3 trabajadores, por ejemplo, ¿te llamas? Nerea. Líder. Sin R. Líder. Pues hubieras quedado fenomenal, ¿eh? Hola, soy líder. Y todo bien. Nerea, líder y Leire. Ahí está. Pues 3 personas que son del mismo equipo. Entonces, ahí tenemos una conciliación intragrupo. Porque la líder, como es la jefa, se lleva, pues a lo mejor tiene más ventaja. Y las otras 2 dicen, a ver, tiene derecho, pero ¿qué hacemos nosotras, no? Tenemos que cubrirla. Bueno, pues eso sería intragrupo e intergrupo, pues lo que pasa en la empresa en diferentes sectores, diferentes áreas, diferentes funciones, ¿no? Uno, crear cultura positiva. Evidentemente, estamos en un camino para ello. Estas jornadas son, tú haces estas jornadas de 50 años y ¿qué pasa, no? Pues dirían que el gobierno vasco está tirando el dinero, tal, porque no estamos concienciados, ¿no? Y ahora no, ahora al contrario. Ahora, si no se hacen es cuando lo vemos raro, este tipo de eventos o de medidas. ¿Cómo se crea una cultura positiva? Bueno, pues ahí, ya sabéis, en el Congreso van a contar cosas, si no me llamáis y ya... 2, personalizar medidas. Tenemos que hablar con el mono 1 y con el mono 2. Tenemos que personalizar medidas. Tenemos que ver que una persona concilia a las otras 2 que hacemos con ella. Que la persona que concilie realmente concilie para bien, porque a ver si le estamos dando tiempo para que se vaya a su casa y viene mucho más depresiva y desanimada, porque dice, yo en mi casa me vuelvo loca, ¿no?
¿Cuál es el método más, cuando hablamos de personalistas, cuál es el método más eficaz para motivar a tus profesionales? Conocerle. Conocerle. No he querido introducir mucho el tema de motivación para no alargar mi intervención, que creo que voy en tiempo, aunque he empezado antes, pero creo que terminaba a las 10:15, ¿no? O sea que estoy bien. Adaptar según funciones. ¿Qué hacemos con los que no pueden conciliar? Aunque deberían. Los que trabajan en cadena de montaje, los que trabajan en sectores donde el teletrabajo es muy difícil y el teletrabajo, amigos, no es una medida de conciliación per se la única, pero es verdad que mucha gente la valora también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y eso tiene que ser transparente. Veis que pone cultura positiva. La gente tiene que saber también muy claramente por qué una persona tiene derecho y otra no. La transparencia tiene que ver con la cultura positiva. No podemos aplicar las normativas y ver que un compañero se va y no sabemos qué ha pasado. O que todo un departamento tiene unos derechos que nosotros no tenemos, ¿no? Y 4, ¿qué hacemos para evitar agravios? Que quizás sea pues, la más importante. Pues, a ver, yo estaba dándole vuelta al tema, he analizado los contenidos, las propuestas, y me falta aquí esto, ¿no? Compensar a los no conciliers. Cuando no se puede conciliar, cuando una persona no puede conciliar, ¿qué hacemos? Es que esto es un tema complicado, pero pasa también en cualquier ámbito donde hay derechos diferenciales. Es decir, si un directivo se puede permitir el lujo, o una directiva, yo qué sé, de tomarse un día libre sin apuntar nada porque él es la jefa, hombre, pues a mí no me sienta bien. Eso no es una cultura positiva. Sea quien sea, tenga el perfil que tenga, tenemos que generar una cultura de transparencia que diga, bueno, pues el directivo o la directiva puede hacer esto por estas razones. Tiene que ajustarse a un modelo, ¿no? Lo mío para cuándo, diría el mono. Vale, yo me conformo con el cucumber, pero ¿lo mío para cuándo? ¿Me va a dar el racimo y me lo llevo a mi casa? ¿Cómo lo hacemos, no? No descuidemos esto porque porque me muevo en empresas relativamente grandes, con muchos departamentos. Bueno, pues todos estos temas hay que trabajarlos de otra forma, no solo aplicando medidas. Hay que generar una cultura nueva, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Pues que conciliar no siempre es justo, pero siempre es adecuado. Eso lo dejo como reflexión final. Conciliar es inevitable y hay que hacerlo, pero eso no significa que sea justo, porque la justicia, ¿quién la determina? Un juez. A mí me decían, por ejemplo, yo le preguntaba a un asesor, oye, ¿yo puedo poner aquí música sin derechos? Y me dijo el asesor, lo decide el juez. Inestabilidad jurídica, siento. Pues esto es parecido. ¿Quién decide lo que es justo o injusto? Pues en una empresa se percibirá como justo una cosa y en otra empresa se percibirá como justo otra. ¿Vale? Así que más que hablar de justicia, pues tenemos que saber qué es adecuado conciliar y tenemos que minimizar los malos rollos y maximizar las ventajas. O sea, que la gente que concilia de verdad esté conciliando y le sirva para su vida. A ver si vamos a estar conciliando y no van a estar a gusto, ¿no? ¿Quieres ser una persona directiva que ayude a vivir y a crecer? Pues esto termino con esa frase que siempre suelo decir. Fijaros, dicen, no les diga que salgan de su zona de confort. Se ha puesto de moda desde hace 20 años. Decía la gente, pues llega el ponente o el conferenciante o el consultor, decir, tenéis que salir de vuestra zona de confort. Que la gente pensando, sal tú, pistrafilla, que siempre dicen lo mismo, ¿no? Di otra cosa, ¿no? A ver, la zona de confort no es el sitio donde está uno vago, la zona de confort es el sitio donde uno está motivado y se siente profesional. ¿Vale? Yo tengo nervios o ansiedad por esta conferencia, los justos que me permiten estar motivado. Estoy en mi zona de confort, controlo, tengo competencias, manejo el keynote, no sé qué. ¿Vale? Pero si me sacas de ahí, rápidamente, pues ¿cómo me siento? Hombre, Alfonso, yo te vi, yo pensaba que tú eras mejor profesional en aquello que estaba haciendo. ¿Vale? Entonces, no les diga que salgan de su zona de confort, ayúdales a hacerla más grande. Y esto tiene que ver con la cultura esa que decíamos positiva, que la gente se sienta que tú ayudas a crecer. Que la conciliación es una medida que ayuda a crecer a los compañeros que concilian y a los que no concilian. Porque a ver si vamos a estar haciendo guetos. A los que concilian y a los que no concilian. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto no es fácil, por eso estamos aquí. ¿Vale? Así que ha sido un placer estar con vosotros y ahí me tenéis para lo que queráis.
Eskerrik asko, Alfonso, gracias.